En esta hermosa hora, aleluya, vamos a tratar un tema muy importante. Yo sé que el pastor ya tocó este tema. Él ya lo habló, ya lo platicó, ya lo predicó. Amén. Pero ahora quiero entrar, aleluya, que en esta hermosa hora, antes de dar la palabra, antes de entrar en una pequeña introducción, que debemos de dejar de predicar o de hablar de nosotros mismos y empecemos a proclamar, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio no es mío, el evangelio a mí no me pertenece, el evangelio le pertenece a Dios, amén. Dejemos de un lado, aleluya, los autores o tener fama y empecemos, aleluya, a proclamar las maravillas de nuestro Dios. Ahora en día a veces hablamos y decimos más de nosotros que de Dios. Hablamos más de nosotros mismos que de Dios, aleluya. Y debemos entender una cosa, no depende de mí, aleluya, y tampoco soy el importante. Todo depende y el importante se llama Jesucristo, se llama Jesús de Nazaret. Amén. El único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. El tema de este mensaje le puse, volvamos al principio de qué. Aleluya, la hermana me ganó la cita bíblica que yo tenía, pero yo pienso que Dios estaba confirmando el mensaje. Amén. El evangelio, hermanos, no se trata ni de usted ni de mí, sino se trata de Jesucristo. Amén. Y creo que a 2 de Corintios, alabado sea nuestro Dios. 2 de Corintios, aleluya, capítulo 4, amén, versículo 5. Pero vamos a leer del versículo 4 y 5 a la vez, para entender un poquito más la palabra, amén. Sino el Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en los cuales el Dios de este siglo, ¿de qué se refiere a enemigos? Y fíjate, tiene la D minúscula. Amén. La D minúscula se refiere al enemigo, a Satanás, que no reprenda. Alabado sea nuestro Dios. En los cuales del Dios de siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz de qué? Del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, aleluya, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjate bien, aleluya, el 5, como dice, aleluya, no nos predicamos a nosotros mismos. En pocas palabras, aleluya, yo no debo de hablar más de mí que de Dios, sino todo lo contrario. El mensaje de ser cristocéntrico, aleluya. El mensaje es de hablar del Salvador de este mundo. Ahora la pregunta es esta, ¿cuál es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias o nuevas. Amén. Y la Biblia me enseña que el evangelio que debemos de predicar y de enseñar es el evangelio de Cristo. Aleluya. Y este evangelio, aleluya, fue pronunciado en el Antiguo Testamento, pero fue proclamado por el Señor Jesucristo. Aleluya. Y para que vea que no me equivoco, allá al libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Esto lo en el Nuevo Testamento, en Lucas. Amén. Para que vea cómo el Antiguo Testamento se empezaba a pronunciar o se empezaba a hablar, aleluya, de un Mesías, de un rey. Isaías 61:1. Y arriba en que dice, buenas nuevas de qué? De salvación. Ese es el evangelio que usted y yo debemos de predicarle a la humanidad, a la gente, aleluya. Y por qué no decirlo, aún al mismo pueblo, porque el pueblo se ha olvidado, aleluya, el evangelio de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí está hablando acerca de Jesucristo, aleluya. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar, ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, aleluya, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo, lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Este es el evangelio que debemos predicar la iglesia, pero tristemente, aleluya, se ha predicado más de nosotros que de Dios.
de nosotros mismos, aleluya, que yo hago esto, que yo hice el otro, aleluya, cuando todo lo ha hecho el Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Por eso volvamos al principio, volvamos al Evangelio de Cristo, aleluya, porque esto se ha quedado atrás, se ha olvidado, aleluya. Ahora la gente se predica más de la fama, aleluya, que Dios habló, que Dios me dijo, aleluya, que Dios me mostró, aleluya, y no lo dudo posiblemente, pero el Evangelio no es ese. El Evangelio es proclamar las nuevas de salvación, proclamar, aleluya, el año agradable del Señor. Es lo que hoy se debe de predicar, lo que hoy se debe de proclamar. Alabado sea nuestro Dios. Y cuando yo empezaba a leer esto, decía, oh Dios, la iglesia se ha olvidado de mi evangelio. Por eso hay mucha gente enferma, mucha gente adolorida, mucha gente presa, aleluya, mucha gente sentimental, emocional, como usted me lo quiera decir, aleluya. Está dolida, está herida, aleluya, porque hemos olvidado aquel que sana las heridas, hemos olvidado aquel que sana el quebrantado, hemos olvidado que levanta al enfermo, que levanta al muerto, aleluya, a ese hemos olvidado. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy no vengo a hablarte de mí, hoy vengo a hablarte del Rey de Reyes y de Señores. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque yo no importo, yo no tengo el poder de cambiarte, no tengo el poder de libertarte, no tengo el poder de sanarte. El único que tiene poder se llama Jesucristo. Alabado sea, aleluya, santo eres Dios. Vamos a Romanos 1:16. Por eso debemos de entender que el evangelio no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Cuando yo empezaba a ver esto, oh Dios, cuán equivocado estaba también yo, porque Dios, aleluya, también a mí me habla a través de su palabra. Romanos 1:16. ¿Estamos ahí? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Aleluya. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea Dios. ¿Y cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener la certeza? Aleluya. Escudriñando su palabra. Aleluya. Oyendo su evangelio. Pero es impactante lo que a mí me hacía reflexionar. Dice, este evangelio no es mío. Por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio a mí no me pertenece, le pertenece a Dios. Aleluya. A veces predicamos, y repito, más de nosotros que de Dios y que de Cristo. Tomamos la escena de nosotros y dejamos a Jesús a un lado. Por eso hoy en día la gente no se arrepiente, la gente hoy no cambia, porque primeramente nos mostramos a nosotros que a Dios. Primeramente le debo demostrar, aleluya, el consumador de la fe y mi salvación, que se llama Jesucristo, aleluya. ¿Qué es la gracia de Dios? Como aquí dice, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, dice aleluya. Porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero a veces decimos por la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Se refiere principalmente al poder habilitador y la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Cristo. Esa es la gracia. Por eso se dice, salvos por gracia, por la misericordia y por el amor de Jesucristo. El evangelio no es de hombre, el evangelio es parte de Dios. Por eso el evangelio se tiene que predicar a toda criatura, porque es un mandato que nos dejó Jesucristo. Amén. Y este evangelio lo vemos, aleluya, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 4:23. ¿Cuál evangelio predicaba el Señor Jesucristo? ¿Qué evangelio predicaba Él? Amén, gloria a Dios. ¿Qué evangelio mencionaba Él? Alabado sea su nombre. Mateo 4:23. Es así, aleluya. Pero luego el 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro,
y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Esto no más para los discípulos, sino también para la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban allá sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, el reino de Dios. Aleluya. Luego dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aleluya. Este es el evangelio que debemos de predicar a la gente, el reino de Dios. Porque hasta el día de hoy le tiene que predicar esto. En aquellos tiempos del libro de Isaías, aleluya, se hablaba que el Mesías iba a venir, que el Hijo de Dios iba a pisar tierra, aleluya. Pero hoy también se predica, aleluya, que Cristo viene por su pueblo, que Cristo viene por su iglesia, aleluya, que Cristo viene a arrebatar a su novia, a su amada esposa. Por eso nosotros hoy debemos proclamar las nuevas de salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Pues vamos también ahí donde está, aleluya, vamos a Lucas 4:43. Y sigamos lo que el evangelio que Jesús predicaba. Alabado. Parece que está mal la cita bíblica. Aleluya. Un poquito, hermanos. Sí, está mal, mi cita bíblica está mal aquí. La apunté mal. Bueno, aleluya. Pero sigamos por el evangelio de Cristo. Amén. Lo que él predicaba era ese. El reino de Dios. Aleluya. Vamos a ver lo que la hermana predicaba ahorita en Lucas, si no me equivoco, 4:16, si no me equivoco. Aleluya. Y este es el evangelio que usted y yo debemos de predicar, hermano. Amén. Y dice, como dice, aleluya, es 4:18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿A quiénes? Pero no a los pobres de economía, sino a los pobres de corazón o de espíritu. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Dice, para buenas nuevas a los pobres me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En pocas palabras, Jesús predicaba la salvación y el amor de Dios. Es el evangelio que Jesús predicaba, el evangelio que Jesús pregonaba, el evangelio que Jesús enseñaba y que hoy en día la iglesia se nos ha olvidado. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora hay muchos profetas. Bueno, se dicen profetas. Y lo primero que empiezan a decir es que Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar en tu ministerio, Dios te va a decir aquí, te va a decir allá. La Biblia a mí me enseña otra cosa. Cuando el Señor hablaba a través de los profetas, para bendecir o para tener misericordia, aleluya, primeramente hablaba de ¿qué? Del arrepentimiento. Y si usted sabe Crónicas 7:14, si no me equivoco, que es en 2 Crónicas 7:14, dice: y si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo sanaré ¿qué? Su tierra. Pero ¿cuál es la clave? Si mi pueblo ¿qué? Se arrepintiere y se humilla, no primero lo va a bendecir, es el arrepentimiento que usted y yo tenemos que tener para que Dios nos bendiga. Es lo que hoy en día se ha olvidado mucha gente. Hoy en día los hombres, aleluya, se basan más, aleluya, en las emociones que en el Espíritu Santo de Dios. Y hemos olvidado el evangelio de Cristo. Por eso decimos, tenemos que volver desde el principio del evangelio de Jesucristo. Aleluya. Es un evangelio que cambia y transforma las vidas. Como dije hace rato, el evangelio no es poder humano o poder de hombre, sino es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y yo conozco a un hombre que fue transformado por el evangelio y se llamaba Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. Él tuvo un encuentro con Cristo, aleluya, pero también dice que el evangelio lo cambió y lo transformó. Y él dice, aleluya, que el evangelio no es de hombre. Vamos a Gálatas. Aquí vamos a dar varios versículos, hermano, ahí que ahí no se me despegue, pero aquí vamos a predicar. Es una pequeña introducción, le decía. Alabado sea nuestro Dios. Gálatas 1, verso
11. Aquí dice el ministerio de Pablo. Dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué? Aleluya. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, aleluya. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de qué? De hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. Aleluya. Cuando usted a mí nos habló el evangelio, aleluya, Cristo se nos estaba revelando a través de su palabra. Por eso esto hace cambiar al hombre. Por aquí se nos revela Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Usted quedamos hablando acerca de las emociones, de que nos enojamos, que la ira y todo eso. Dios trataba conmigo y me decía, las emociones del hombre no se pueden quitar, porque en sí es por su naturaleza humana. Lo que el hombre de Dios o la mujer de Dios sí puede hacer es controlar sus emociones, que es muy diferente. Usted y yo, por ser humanos, vamos a tener enojos, tristezas, alegrías, decepciones, o como usted lo quiera llamar, ¿sí? Pero usted que se enoja puede controlar su enojo a través del Espíritu Santo. La emoción no se puede quitar, pero se puede controlar. Amén. Porque no somos robots, no somos de yeso. Tenemos emociones. Jesús mismo tuvo emoción porque era hombre. Y claro, también era divino, pero también era hombre. Jesús lloró o no lloró. ¿Se reía o no se reía? ¿Se enojó o no se enojó? Gloria a Dios. Porque era hombre. Tiene sus emociones. Amén. Nuestras emociones no se pueden quitar, pero sí se pueden controlar. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, pues yo ni lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía de manera a la iglesia de Dios y los asolaba. Un hombre que atormentaba y perseguía a la iglesia. No te voy a preguntar cómo era tu vida, no, tú la sabes cómo era tu vida y cómo era la mía. Lo que Jesús dice, aleluya, es cuando Jesús tenía nuestra vida a través de su palabra que es revelada a nosotros, Dios nos empieza a transformar y a cambiar. Pues yo digo una cosa, cuando la palabra se te revela, tiene que haber una transformación. Una transformación quiere decir que la palabra toda no se te revela. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación. No puede que yo me transformó si sigo teniendo odio, rencor y todo eso. Tiene que haber una transformación en sí, en mi vida. Porque la palabra es la que cambia nuestra vida a través del Espíritu Santo. Pablo fue transformado. Pablo fue cambiado. Aleluya. Aquel hombre que perseguía a la iglesia. Aquel hombre que maltrataba a la iglesia. Aquel hombre que mataba a los cristianos. Aleluya. Cuando el evangelio, cuando Jesucristo le reveló, dice en la Biblia, que Saulo ahora era un hombre valiente y entregaba la vida por Cristo. Hubo una transformación. O como muchos hablan, una metamorfosis. Hubo un cambio en Pablo. Hubo un cambio en la vida de Saulo de Tarso. Aquel hombre que donde estuvo Esteban muriendo apedreado, él estuvo presente. Y posiblemente se estaba hasta riendo de cómo estaba matando a Esteban. Y posiblemente él le tenía una sonrisa de oreja. Pero cuando estuvo en un encuentro con Cristo, Pablo cambió. Saulo de Tarso tuvo un cambio en su vida. Dejó de ser Saulo para ser el apóstol Pablo. Aleluya. Hubo un cambio y una transformación. Alabado sea Dios. Se fija la maravilla del evangelio. La maravilla del poder de Dios. Aleluya. El evangelio de Cristo que dice, yo soy el que salvo. Yo soy el que perdono. Aleluya. Yo soy el que alivio al herido y levanto quebrantado. Aleluya. Yo soy ese Cristo que vive y reina para siempre y todos los siglos. ¡Aleluya! Dice Cristo que yo predico. ¡Aleluya! Mi alma te alaba a Dios. ¡Santo eres Jesús! ¡Aleluya! Pablo de Tarso, cambiado por apóstol Pablo. ¡Aleluya! Si por ahí todavía sigue diciendo, ¡aleluya! El judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Y mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrada a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuántos de nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre? ¡Aleluya! ¿Cuántos de ustedes se imaginaban que un día yo estoy aquí en la iglesia alabando y adorando a Dios? ¿Cuántos se imaginaban eso? Yo como nací en una cristiana,
Nunca pensé que Dios hubiera querido de un púlpito predicarnos el Evangelio. Es lo que hace el Evangelio de Dios, cambiar y transformar las vidas de las personas. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el Evangelio que la iglesia debe de predicar. Decirle a uno al pueblo, ¿estás en pecado? Sí, pero tenemos un Dios justo, aleluya. Y juez o abogado tenemos con el Padre, aleluya, que intercede por nosotros. Aleluya. Hoy tenemos la oportunidad de venir y arrepentirnos ante sus pies y decirle, Señor, soy pecador, perdóname, porque aún sigo pecando, aún te sigo fallando, te he sido infiel, mi Dios, en muchas áreas, pero tú sigues siendo fiel conmigo. Posiblemente no lo merezca, pero por amor a mí, aleluya, me sigues perdonando. Yo no sé usted, pero aleluya, yo confieso que soy el pecador, el primer pecador, como es el apóstol Pablo. Alabado sea nuestro Dios. Volvamos al principio, volvamos a predicar el Evangelio de Cristo, aleluya. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y para venir con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Dígale cómo el apóstol Pablo, aleluya, seguía trabajando en el ministerio y buscando a los apóstoles. Alabado sea nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Ese es el evangelio que usted y yo debemos de predicar a la gente. El evangelio que cambia y transforma las vidas. El evangelio que puede cambiar al alcohólico. Que puede cambiar la vida del drogadicto. Que puede cambiar la vida de aquel que fue abusado sexualmente. Que puede cambiar la vida de alguien que fue defraudado. Que fue traicionado. Que posiblemente diga, ya no quiero más vivir. Y presentarle a un Cristo. Si sabes que hay un Cristo, aleluya, que trae vida eterna. No te mates, no te mates la vida. Dios puede hacer un trato contigo. Aleluya. El evangelio de Dios es poder. Y eso es lo que hemos de entender hoy en día. No predicarlo a nosotros mismos, sino predicar a la gente a un Cristo de poder. A un Cristo que vive y reina para siempre. A un Cristo que sigue aún todavía perdonando al pecador. Aleluya. Pero ahora en día queremos tratar más a nosotros y dejar a un lado a Cristo. Y no se puede, iglesia. No se puede. Por eso, este Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí le está dando a la iglesia, no al inconverso, le está al pueblo de Dios. Aquí yo estoy a la puerta. Estoy llamando, estoy tocando. Dice, si alguno, de aquí quedó todos, si alguno y vos, yo entraré con él, cedaré con él y él conmigo. El evangelio le tiene que predicar a toda criatura. El evangelio tiene que predicar a la gente. No condenar a la gente, que es nuestro trabajo de la iglesia, condenar a la gente. Nuestro trabajo es presentarle a un Cristo que cambia y transforma las vidas. A un Cristo que tiene misericordia. Y lo que unas palabras que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con eso? En pocas palabras, ya no hago mi voluntad. Ya no me muevo por mí mismo. Ya me muevo por Jesucristo. Él es el voluntad. Él tiene mi voluntad. Aleluya. De mis emociones y mis decisiones. Él tiene la voluntad de mí. Porque yo le pertenezco a Él. Y la iglesia todavía esto no lo entendemos. Debemos manejarnos, aleluya, a nuestras propias ideas, ideologías, pensamientos. Y pensamos que como yo pienso, piensa Dios. Y como yo pienso, se maneja Dios. No. Tenemos que empezar a orarle a Dios, aleluya, y decirle a Dios sabiduría y entendimiento, que yo quiero predicar tu palabra. Hay muchos predicadores que queremos también predicar fuerte y duro a la iglesia. Y no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que la iglesia se le está ofendiendo y se le está hiriendo. A la iglesia se le está hiriendo y le está ofendiendo. Eso no es predicar duro. Predicar cuando tú confrontas a la iglesia con la verdad que es su palabra, no ofendiéndola ni lastimando a la iglesia. Son cosas muy diferentes. Y cuidado, porque nos estamos metiendo con la novia de Cristo. Cuidado, porque nos estamos metiendo en camisa de 12 varas. Cuando usted lastima a alguien, se está metiendo, aleluya, con la esposa de Jesucristo, con la novia de Cristo. Cuidado con eso.
Cuidado. Cuando usted ve y lastima a su esposa, a sus hijos, se está metiendo con la iglesia de Cristo. Cuando usted ve y lastima a una hermana en la misma congregación, está lastimando a la novia de Cristo. Cuidado con eso, iglesia. Cuidado. No estoy en contra de que usted y yo confrontemos, aleluya, la iglesia con la verdad, pero con sabiduría y amor. Presentándole un evangelio vivo. ¿Por qué la gente no se arrepiente? ¿Por qué la iglesia sigue igual? Porque, aleluya, queremos cambiar nosotros a la gente y no entendemos que el cambio y transforma se llama Jesucristo. Yo no puedo cambiar a nadie, solamente Él puede hacerlo. Y la iglesia esto no lo hemos entendido ni comprendido. La obra la hace el Señor Jesucristo. El evangelio es el que transforma la humanidad. Pero nosotros queremos dejar o queremos hacer el trabajo de Dios. Y Dios no necesita ayuda de nadie. Dios es Dios, lo puede hacer. Él sin mí sigue siendo Dios. Y yo sin Él no soy nada. Esa es la diferencia que debemos de entender ahora en día. Volvamos al principio. Volvamos a la enseñanza de Jesucristo que nos dejó de un principio. Predicar las nuevas de salvación. Las nuevas del reino de los cielos. Aleluya. Ese es el mensaje que la iglesia hoy debe de predicar, aleluya, a la gente. Hay un Cristo que cambia y te enferma. Hay un Cristo, aleluya, que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, aleluya. Sigue la oportunidad a la gente que se arrepiente como en los tiempos de Noé. Es el evangelio que usted y yo voy a presentar. Las buenas noticias. La iglesia es el trabajo encomendado de Jesús de José. Predicar el evangelio a toda la criatura. En pocas palabras, predicar las buenas noticias, predicar las nuevas, predicar el año agradable de Dios, predicar el reino de Dios, aleluya. Tú te has preguntado, porque yo decía, ¿el reino de Dios se ha acercado? ¿Nunca te has preguntado estas palabras? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús así decía? Dice Juan, el verbo era ¿qué? El verbo era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver si es cierto. No quiero que contemos mentiras, aleluya. Es el pastor. Juan 1. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? La palabra verbo significa palabra. En pocas palabras, la palabra se encarnó y anduvo en la tierra. Aleluya. El principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso que yo decía, el reino de los cielos se ha acercado porque la palabra se encarnó en Jesucristo. Alabado sea Dios. El evangelio se hizo carne, en pocas palabras. Alabado sea el nombre de Dios. Este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fuere hecho. Si usted lee la Génesis capítulo 1 en adelante, se dará cuenta que todo fue hecho por la palabra. En pocas palabras, el poder de la palabra es Dios. El evangelio, pues es el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Por esto no me avergüenzo del evangelio. En pocas palabras, Pablo sabía que el poder de esta palabra nunca lo iba a defraudar. El apóstol Pablo sabía, aleluya, que Dios siempre iba a respaldar su palabra. Usted y yo tenemos que predicar con denuedo. La verdad, denuedo es confianza. Con toda confianza debemos predicar el evangelio. Porque el evangelio nunca nos va a defraudar. Porque el evangelio es poder de Dios, no es poder humano. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué el apóstol Pedro ganó 8,000 almas? ¿Por qué? ¿Cuál fue, aleluya, la estrategia que él usó? ¿Cuál fue, aleluya, la magia, pues, entre comillas? ¿Cuál fue? Simplemente era que Pedro llevaba la presencia de Dios en sí, pero también llevaba el poder del evangelio, el poder de Dios. En aquellos tiempos se predicaba a Jesucristo. El apóstol Pablo predicaba a Jesucristo, Pedro a Jesucristo, Juan a Jesucristo. ¿Por qué quiere usted que llaman los 4 evangelios? Porque nomás el autor se le ocurrió. Se llaman evangelios porque los 4 llevan las nuevas de salvación de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hubo otra transformación. Porque recuerden que en aquellos tiempos, Mateo y todos los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Hasta el día de Pentecostés. Entonces ellos tenían muchos errores en aquellos tiempos. Pero cuando vino el Espíritu sobre ellos, todo cambió. Aquel Pedro que negó a Jesucristo. Aquel Pedro que le arrancó la oreja a aquel soldado.
fue transformado y fue el primero que se levantó y dijo, estos no tenemos de mosto, sino están llenos del Espíritu Santo de Dios. Otra transformación que hizo Dios. Nosotros tenemos que ser transformados por el poder del Evangelio. Volvamos al principio, que es el Evangelio de Dios. Volvamos al principio. Yo cometo muchos errores, no soy perfecto, pero conozco uno que las cosas las hace bien y bien hechas, que se llama Jesucristo. Ponte de pie, iglesia.